Díganme por qué es un día especial el día de hoy. ¿Por qué es un día especial? Porque es el día del Señor, porque hoy venimos a alabar a nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema. Estamos en una serie de temas que se llaman temas de interés para la iglesia. Y hoy tenemos un tema de mucho interés. Es un tema que estaremos hablando acerca de los niños. El Señor Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí. Y así es como yo le puse de título, ¿verdad? No me quebré mucho la cabeza. Le puse el título que tiene en la Biblia. Pero yo quisiera, antes de entrar a la palabra, antes de que orásemos y entrásemos a la predicación de la palabra, llevarlos a un momento de reflexión. Todos los que estamos aquí fuimos niños, ¿sí o no? Algunos ya ni nos acordamos quizá, ¿no? Pero yo quiero llevarlos a esta reflexión. Cierren sus ojos y acuérdense de ustedes cuando eran niños. A ver, háganme ese favor, cierren sus ojos. No les va a pasar nada, no les vamos a sacar sus carteras, no les va a pasar nada. Cierren sus ojos y acuérdense de cuando eran niños. ¿Ya se están viendo cuando eran niños? Ahora, les hago una pregunta, no abran sus ojos. ¿Cómo les hubiera gustado que los educaran? ¿Cómo les hubiera gustado que los dirigieran? Bueno, regresemos a nuestra realidad. Muchos de nosotros sabemos, vamos a darle uno más acá, y sabemos, hermanos, dale uno más por favor, aquí, otro más, ya hicimos la lectura, uno más ahí. Sabemos que los niños desde siempre han sido vulnerados, han sido abusados sexualmente, han sido abusados laboralmente. A muchos niños se les pone a trabajar. No sé cuántos de ustedes sepan que cuando van, por ejemplo, a McDonald's o a esos lugares donde les dan una cajita feliz a los niños porque traen un juguetito, esos mismos juguetes los hicieron en China, niños también, niños que son explotados. Y muchas veces nos estamos yendo a los extremos, pero muchas veces los niños también, a veces en nuestras propias casas, los hemos vulnerado. A veces los hemos vulnerado desde el punto de vista, como yo decía ahorita, de no educarlos bien, de no criarlos bien, de no guiarlos bien. Y yo veo eso, ¿no? Que los niños han sido muy vulnerados. Dale nomás aquí y vamos a ver que para el Señor Jesucristo siempre los niños fueron muy importantes. A pesar de que Él vivía en una época donde los niños no eran tan importantes, para Él sí lo eran. Por eso Él los tocaba, los abrazaba y les decía a sus discípulos: déjenlos que vengan a mí. Para Él eran muy importantes. Dale uno más. Por eso también para nosotros los niños son tan importantes que nosotros los bautizamos. Y hoy vamos a tener precisamente eso, vamos a tener un bautismo de infantes. Y son importantes los niños para Dios, y quiero explicar aquí por qué nosotros sí bautizamos a niños, a infantes, a diferencia de otras denominaciones cristianas, porque nosotros consideramos que los niños son parte del pacto. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Abraham, o mejor dicho, Dios hizo un pacto con Abraham, le dijo que iba a bendecir a toda su parentela, a toda su familia y de ahí a todas las naciones de la tierra. Y la señal o el símbolo de ese pacto era la circuncisión. Ya no es la circuncisión, hoy en día es el bautismo. Y por eso nosotros bautizamos a los niños, porque creemos que son parte de ese pacto, que a Dios le interesan nuestros hijos, que Dios ama a nuestros hijos. Entonces hoy quiero que podamos aprender algo acerca de esto. Fíjense este pasaje de la Biblia que leímos. En primera instancia, el primer punto que quiero que nosotros aprendamos el día de hoy, ayúdenme a leer allá arriba, ¿cuál es? Ahí está Lucas 18:15, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Dice ahí: traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Y esta palabra que se usa ahí para niños, eso es lo primero que yo quiero que aprendamos el día de hoy, es que ¿cuándo hay que traerlos? ¿Cuándo hay que traer a nuestros hijos? ¿Cuando ya son grandes? ¿Cuando ya son jóvenes? ¿Cuando ya son adolescentes que no quieren saber nada? No, la palabra de Dios dice que los traían cuando eran niños, y esa palabra que se traduce del griego, la palabra brefos, significa precisamente bebés, infantes. De hecho, hay varias versiones de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia tiene varias versiones. No es que sea diferente Biblia, diferentes traducciones. Miren cómo traduce la Biblia textual: niñitos. La Biblia de Jerusalén traduce niños pequeños.
La Biblia de las Américas traduce niños muy pequeños y la American Standard Version traduce bebés. Entonces traían a los niños en sus primeros 5 años de vida, porque los psicólogos modernos o la psicología moderna nos ha enseñado que esos primeros 5 años son cruciales para la formación de los niños, porque ahí van a aprender todo con respecto a lo que van a hacer cuando sean grandes. Miren, un ejemplo les voy a poner. Nuestros hijos nacen neutros, vamos a llamarle así, neutrales, son hojas en blanco. Y por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con la comida, porque es un ejemplo muy sencillo de comprender. Nuestros hijos no es que sean chocosos, no es que no les guste las patitas, el hígado o la verdura. ¿Quiénes son los que los hacen así? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que a mi esposa sí le gustan todas esas cosas de las patitas y todo eso, y me acuerdo que a mis hijas cuando estaban chiquitas pues les servía sus patitas y las niñas bien lindas chupando sus patitas, ¿no? Pues son muy buenas porque tienen colágeno, tienen diferentes nutrientes, incluso los doctores lo recomiendan. Y yo le decía a mi esposa, no le des eso a mis hijas. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan. Y hoy si mis hijas son chocosas para comer, no es gracias a mi esposa, es gracias a quién. A mí, porque yo soy medio chocosón para la comida. Entonces, en todas las áreas tenemos que traer a nuestros hijos desde bebés, desde chiquitos, enseñarles, inculcarles. Y lo mismo es para los caminos del Señor. Si tú cuando son adolescentes quieres enseñarles del Señor, ya no, porque ¿qué pasa aquí? Quizá Dios tenga misericordia y pueda hacer que sí, pero lo ideal es que, y estos padres que hacían, traían a sus pequeños. Por eso esos padres, esas madres que desde bebecitos cuando los tienen en el vientre les ponen alabanzas, oran con ellos. Desde ahí están ya recibiendo y percibiendo las cosas de Dios. Vamos a darle uno más y vamos a ver en esta parte para qué más bien, ¿quiénes eran los que lo traían? Ya vimos, los tenían que traer desde pequeños, pero ¿quiénes eran los que los traían? Si yo pudiera retroceder el tiempo y encontrarme con estos padres que llevaron a sus niños con Jesús, yo los abrazaría y los felicitaría, porque hicieron lo correcto. Porque estos niños no podían ir por sí solos a Jesús, ¿o sí? Ellos necesitaban la protección de alguien mayor. Nuestros hijos necesitan la protección de alguien mayor, pero no solo la protección, y sí tiene que ver mucho con que nosotros les demos lo que necesitan, alimentos para vivir. Pero también tiene que ver con que nosotros los instruyamos y los podamos corregir. Y ahí tenemos por ahí unas predicaciones, ¿no? Que tienen que ver con los niños ninis, que tienen que ver con los niños emperador, que tienen que ver con los niños antisociales que hoy viven, que hoy podemos ver, ¿no? Entonces la Biblia nos habla y nos dice que si nosotros desde pequeños no corregimos a nuestros hijos, nos van a avergonzar cuando sean grandes. Entonces somos los padres los que tenemos que traer a nuestros hijos delante de Dios. Ellos no pueden por sí mismos, somos nosotros. Al que nos va a pedir cuentas Dios o a los que nos va a pedir cuentas Dios, va a ser a nosotros. Entonces eran los padres. Vamos a darle, ahora sí, ¿para qué los traían? Los traían de niños, eran los padres los que los traían. ¿Para qué? ¿Para qué los traían? Estos padres, habían escuchado o habían visto cómo con el simple toque de Jesús, personas eran sanadas y las vidas de las personas eran transformadas. Con el puro toque. Y hay decenas, quizás cientos de versículos que hablen de esto. Miren lo que dice aquí: Jesús tocó a un leproso y fue limpio. Ayúdenme a leer lo que dice este versículo. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: sé limpio. Y al instante, ¿cómo fue que quedó limpio este leproso? Porque Jesús lo tocó. Y estos padres habían escuchado eso. Y no es que estos niños estuvieran enfermos, estaban niños, no estaban enfermos, pero los padres querían que fueran bendecidos por Jesús, que los tocara Jesús. Miren otro ejemplo más. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y aquí de broma se dice, ¿verdad? Que por eso Pedro después negó al Señor, porque él había sanado a su suegra. Es de pura broma, ¿no? Pero Mateo 8:15, ¿cómo dice? Le tocó la mano, la fiebre le tocó, y ella se levantó y se... ¿Cómo la sanó a la suegra de Pedro? La tocó y se le quitó la fiebre, se le quitó toda la enfermedad. Entonces estos padres sabían que el puro hecho de que Jesús los tocara los iba a bendecir. Hoy ya no tenemos a Jesús
físicamente, pero sí lo tenemos en espíritu, y esa fe de nosotros nos hace traer a nuestros hijos. ¿Qué hizo a Caleb y a Cristi traer a sus hijos? A Vale y a Calebcito, hoy delante del Señor. Esa fe precisamente, que saben, ¿verdad?, que el Señor los toque va a ser de bendición para ellos. Entonces, esto es bien importante. Miren esta imagen, cómo el Señor tocaba a los niños. Eso es bien importante, hermanos. Vamos a darle uno más aquí y vamos a aprender la segunda cosa que vemos allá arriba. ¿Qué dice allá arriba, por favor? ¿Quiénes fueron los que rechazaron a estos niños? Y los discípulos representan a la iglesia. Ya hay iglesias donde, yo acabo de predicar hace unos 20 días, no sé, quizá un mes, una predicación muy fuerte que tuvo que ver con la reverencia. Y a lo mejor algunos se sintieron y a lo mejor pensaron que estábamos excluyendo a los niños. No, hay un orden para todo. Y la iglesia debe tener un ministerio infantil serio, comprometido, respetable, donde se les puede enseñar a los niños, no solamente se les entretenga, porque en algunas iglesias solamente les entretienen, les ponen juegos, no, donde haya un seguimiento. Y a pesar de que nosotros somos una iglesia pequeña, una iglesia con carencias, yo puedo decir que en el ministerio infantil hemos sido serios, hemos sido comprometidos. Ya tenemos poquito más de un año enseñándoles a los niños acerca de qué les estamos enseñando. A ver, padres de familia, díganme. Los nombres de Dios. Y tenemos un seguimiento. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia no debe de impedir. La iglesia, juntamente con los padres, deben de generar espacios para seguir criando a esos muchachos, a esos niños, en la palabra del Señor. Pero de verdad es un seguimiento, no solamente un entretenimiento. Pero vamos a entrar ahora sí ya en más materia. Vamos a darle uno más. Aquí solamente quise mencionar. Fíjense en el punto 3, ¿qué dice? Jesús llama a los discípulos y los reprende y les dice que no les impidan venir a Él. A ver, primero ellos reprendieron a los papás de los niños, o incluso a los niños. Les han de haber dicho: a ver, chamacos, háganse un lado. A ver, ustedes no sean inconscientes, padres. ¿Por qué traen esos niños a Jesús? Y aquí Jesús reprende a los discípulos. Y aquí en Lucas 18:16, ¿cómo les dice? Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pues Jesús los reprendió porque no dejaron que los niños se acercaran. Déjame decirte, padre de familia, abuelito que estás aquí, porque a veces también los abuelos intervienen en la crianza de los hijos. Déjame decirte que si tú no acercas a tus hijos a Jesús, tarde o temprano vas a ser reprendido. ¿Por qué? Porque cuando un hijo no es desde pequeño instruido en los caminos de Dios, nosotros sabemos que va a crecer con muchas carencias, va a crecer con muchos vacíos en su espíritu. Porque ciertamente hay padres que se interesan mucho en la escuela y los tienen en La Salle, en Don Bosco, no sé, en las mejores escuelas, y que salgan en la escolta y tienen mucho cuidado de esa parte. Es importantísimo esa parte, pero no tienen cuidado de la parte espiritual. Y Dios nos hizo a nosotros con espíritu, alma y cuerpo, y también hemos nosotros de nutrir esa parte. Y cuando nuestros hijos crecen sin Jesús, crecen sin Dios, crecerán con ese vacío. Y mucha gente, adolescentes rebeldes, jóvenes rebeldes, crecen con esos vacíos, y como tienen ese vacío en su corazón, lo empiezan a llenar con fiestas, con drogas, con sexo, con situaciones que te harán sufrir así como padre, porque tú no los acercaste a Dios, porque no los acercaste a los valores de Dios. Ya hace muchos años, me acuerdo, ahí cerca de la iglesia de Xochimilco, donde yo fui pastor, había una persona que era un alcohólico. Tenía como unos 20 y tantos años, era un alcohólico, y le compartimos del Evangelio, le compartimos de Cristo, y empezó a ir a la iglesia y su vida empezó a cambiar. Dejó la bebida, empezó a cambiar, empezó a ser feliz pleno. Pero ¿saben qué dijo su mamá cuando se enteró que iba a la iglesia? Yo prefiero ver a mi hijo en las calles tirado que con esos aleluyos, que con esos evangélicos. Y así hay mucha gente que prefiere ver sufrir a sus hijos que traerlos a los pies de Cristo. Pero déjame decirte esto, y hoy Dios te lo está diciendo, no yo, la palabra de Dios.
algún día, si tú no traes a tus hijos a Cristo, vas a ser reprendido a través de verlos sufrir a ellos. Y eso es lo más horrible para un padre, ver a sus hijos sufrir. No es cierto que nosotros decimos que me venga a mí lo que sea, pero a mis hijos no. Pues Dios nos está dando la oportunidad, tráelos a Jesús. En la iglesia no les hacemos ningún mal, al contrario, les hacemos un bien. Vamos a darle uno más aquí y vamos a ver de qué manera, cómo les impedimos a los niños ¿qué? Por lo menos yo identifiqué 4 cosas. Me senté con mis hijas, con mi esposa y les pregunté, bueno, yo tenía algunas, ayúdenme a identificar de qué manera nosotros les impedimos a los hijos venir a Dios, venir a Jesús, venir a Cristo. La primera, ¿qué dice ahí? Eso es de suma importancia. No trayéndolos a la iglesia, porque en la iglesia es donde se enseñan precisamente la palabra de Dios. Donde van a aprender que hay valores, donde van a aprender que hay más allá de lo material, que tenemos esa parte espiritual. Y muchas veces los niños quieren venir, pero ¿quién les impide? No enseñándoles en casa es otra de las cosas, otra de las maneras que les impedimos venir a Cristo. Porque ¿quiénes son los que les tenemos que enseñar? No es la iglesia, los que tienen que enseñar a los niños somos nosotros como padres, allí en nuestro hogar. Sí hay que traerlos a la iglesia, en la iglesia nos ayudan, también nos ayudan en la educación de nuestros hijos, pero eso nos corresponde a nosotros como padres. Y la tercera, puede ser que los traigas a la iglesia, puede ser que los enseñes en casa, pero siendo incongruentes. Si algo vacuna a tus hijos contra la iglesia, contra Jesús, contra el Evangelio, es precisamente eso, la incongruencia, el ver que tú no haces lo que predicas, y eso vacuna a nuestros hijos. Yo me he equivocado, y no estoy hablando aquí de perfección, todos nos hemos equivocado, en algún momento seguramente que yo he sido incongruente, pero trato con todas mis fuerzas de que mis hijas vean en mí un ejemplo. El otro día, hace pocos días de mi cumpleaños, una de mis hijas me escribió una carta donde me decía: papá, para mí tú eres un ejemplo. Y eso, hermanos, a mí me llenó mi corazón. Me decía: tú bendices a mucha gente, para mí tú eres un ejemplo. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor sí he hecho cosas mal, pero ¿qué quiere decir? Que tal vez voy por buen camino. Otra de las cosas que nos impiden, ¿cuál es? Miren qué tremendo, porque acá en la iglesia nos esforzamos. Y muchos padres, incluso aquí de la iglesia, no toman en serio realmente lo que se les enseña a sus hijos aquí. Existe un dibujito, mira mamá, sí está bien bonito tu idea, y lo avientan y se acabó. Pero no les preguntan, hijo, ¿qué aprendiste? Vamos a repetir los versículos que te enseñaron. Entonces, no estamos siendo congruentes y no estamos dando seguimiento a lo que se les da aquí en la iglesia. Vamos a darle uno más. Como yo sabía que hoy era un día especial, hice no tardarme tanto, que la reflexión fuera un poco más corta, y quiero terminar con esto. Esta es la conclusión. Fíjense lo que dice ahí arriba. ¿Qué dice arriba? ¿Cómo dice Lucas 18, 17? Es cierto, digo, que no recibe el reino de Dios como un niño, no le dará aire. ¿Por qué creen ustedes que el mismo Señor Jesucristo nos pide que seamos como niños a nosotros para recibir el reino de Dios? Dice, si no se hacen como niños, ustedes no van a recibir el reino de Dios. ¿Por qué nos compara con los niños? ¿Cómo son los niños? Son humildes, son perdonadores. Los niños se pueden pelear y al ratito ya se perdonan. Puedes corregirlo, a lo mejor le dicen en la nalgada, llora, y al ratito se acerca y te dice: papi, te amo. Son cariñosos, sociables, son unidos, tienen una fe muy grande. Tú a un niño dile: te voy a llevar al circo, y se lo cree. Dile: yo soy Superman, y se lo cree. Y hay muchos niños que tienen una sensibilidad para las cosas de Dios tremenda, mucha sensibilidad para las cosas de Dios. Incluso hay niños que quieren venir a la iglesia y: papá, llévame a la iglesia, mamá, llévame a la iglesia. No, porque va a jugar la selección. No, porque vamos a ir a casa de tu tía Catalina. No, porque
Y los niños tienen esa sensibilidad. De hecho, hermanos, no es por nada, no es porque hoy se vaya a bautizar, pero Valentina, no sé si ustedes han fijado, es una niña que tiene mucha sensibilidad para las cosas de Dios. Y así hay niños que tienen mucha sensibilidad para las cosas de Dios. ¿Saben los que los echamos a perder quiénes somos? Nosotros. Somos los que los echamos a perder. Qué bueno que saquen el cuadro de honor. Qué bueno que estudien en no sé dónde. Que les puedas comprar buena ropa. Por eso ahora los niños son como son, ¿no? Muchos son fresitas, no saben ni hacer nada en la casa. La verdad, muchos de ellos son inútiles, hermanos. Porque estamos en una generación que está criando inútiles. Pero la palabra de Dios no nos enseña así. Nuestros hijos deben llegar al blanco. Lo hemos explicado muchas ocasiones. Pero nosotros somos los incongruentes. Quiera Dios, hermanos, que hoy podamos entender este mensaje. Vamos a orar para pedir que Dios nos hable, nos haya hablado, confirme esta enseñanza en nuestros corazones. Enseguida entonaremos un himno que habla precisamente de que para Cristo los niños son como joyas. Y después del himno procederemos al acto del bautismo. Entonces yo les invito a que estemos en pie de una vez. Vamos a orar para confirmar este mensaje y después entonaremos el himno, que estará puesto aquí también. Pues aquí está ya el himno. Y después del himno pasaremos al acto del bautismo de infantes. Oremos. Padre Santísimo, gracias porque tú nos invitas a traer a nuestros hijos delante de ti. Gracias por aquellos que te creen, Señor. Por aquellos que están seguros, saben que tú no nos fallas. Por aquellos que saben, Señor, que el único camino para que nuestros hijos sean victoriosos, no solamente en lo material, sino en todas las áreas, eres tú, Señor. Si alguien no lo ha hecho, Padre, permite que hoy tu palabra haya tocado sus corazones. Es el Espíritu Santo el que está obrando y trabajando. Tú eres el que haces esa obra. Y lo creemos firmemente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonemos pues el himno.